lo indica, estamos hablando de la cicatrización, que es una parte fundamental en el tratamiento de todos los tratamientos quirúrgicos que nosotros realizamos. Por ejemplo, cuando hacemos cualquier tipo de cirugía de abdomen, tórax, cabeza, nosotros esperamos que el paciente cicatrice, ¿no? Y esta cicatrización es muy importante. También la cicatrización se da en otras situaciones, ¿no? Tenemos las plantas, por ejemplo, también cicatrizan. Los animales, de hecho existen animales que tienen una cicatrización mucho mejor que la que tenemos los humanos, ¿no es cierto? Ahora aquí es importante tener en cuenta la herida. ¿Qué es una herida? También se conoce como solución de continuidad. ¿Qué es una solución de continuidad? Cualquier tejido, cerebro, corazón, piel, tejido intestinal, tejido esofágico, tejido hepático, tejido cardíaco, tejido óseo, puede tener una solución de continuidad. Entonces ese concepto tenemos que tenerlo claro, ¿ya? Luego tenemos dos mecanismos con que puede cicatrizar. Uno es la regeneración y otro es la reparación, ¿no? Cuando hablamos de la regeneración significa que, por ejemplo, si en el hígado hay una herida por un trauma hepático, el hígado tiene una función, ¿no es cierto? Bueno, muchas funciones. Metabolizar las hormonas, síntesis de proteína, producción de bilis, ¿no? El tejido hepático, cuando tiene una herida y regenera, significa que va a volver a suplir las mismas funciones. Entonces eso se llama regeneración. Cuando hablamos de la reparación, que es la otra parte de la cicatrización, que no es cambiado por un tejido que no es funcional. Este tejido es tejido colágeno, son fibroblastos que cicatrizan y solamente rellenan, es un parche. Este ejemplo claro es en el corazón, por ejemplo. Después de un infarto cardíaco, si el paciente sobrevive a este infarto, van a haber cicatrices en el corazón, ¿no? Porque estas células ya no van a ser células cardíacas, miocárdias, tienen una función de contractilidad, sino que esa parte del corazón va a tener una cicatriz, donde no va a haber una regeneración, sino que va a haber una reparación. Entonces, no todos los órganos se pueden regenerar. La piel, por ejemplo, cuando la quemadura es leve, hablamos de una quemadura de segundo grado, se puede regenerar. Pero si la quemadura es de tercer grado o segundo grado profundo, ya no se va a regenerar, solamente se va a reparar, va a haber un tejido cicatrizal. Muy bien, a ver si tengo. Entonces acá tienen ustedes ejemplos, por ejemplo, cuando hay una fractura en el hueso, por ejemplo, ¿no? Se va a formar un callo. Si yo no opero a este paciente, igual se va a formar el callo, igual, ¿no es cierto? Pero de repente se forma de una forma anormal, ¿no? Eso hablamos patológico. Por ejemplo, acá ustedes pueden ver que hay una parte lisa donde no se ha formado un callo. En cambio, acá podemos ver que se ha formado un callo, ¿no? Un callo óseo. En el hígado también, en los traumas hepáticos, el hígado de hecho es un órgano de los que mejor se regenera en el cuerpo, ¿no? Tenemos pacientes que han tenido traumas severos de hígado, ¿no? Y como ya decía los griegos, la mitología griega, ¿no? Al que le robó el conocimiento a los dioses, a Prometeo, ¿no? Y pues se le entregó a los hombres, para que los hombres aprendan y tengan conocimiento. Como castigo los dioses lo pusieron en una montaña, amarrado, y venía un águila gigante todos los días y le comía el hígado todo el día, quedaba parte de su hígado. El hígado regeneraba hasta el día siguiente y el águila volvía a venir a comerse otra vez el hígado, ¿no? Entonces esto es la mitología griega, pero en realidad el hígado regenera, sí, regenera. De hecho, yo he tenido experiencia de varios pacientes que he operado con traumas hepáticos severos y que están ahorita como por ahí tranquilos, como si no hubieran pasado nada, ¿no? Regenera, tiene un poder de regeneración. Sin embargo, tenemos también, ustedes me dirán, ay, los cirróticos, doctor. Ah, no, pues, es que eso ya, pues, ya no es tejido que regeneró, sino que ya hay tejido cicatrizal, ¿no? Ese es el paciente que ya no tiene una función hepática, sino que va a tener un trastorno hepático, ¿no? Entonces, en ese paciente cirrótico ya no hay cicatriz. O sea, hay una cicatriz, pero una cicatriz de reparación y no es de regeneración, ¿ya? También en el reino animal vemos esto y podemos tener en la herida en la piel, también tenemos en la parte cardíaca, podemos tener este tipo de lesiones, ¿no? Uno de los animales
que en el reino animal más regenera, inclusive regenera toda la extremidad, es la salamandra, ¿no es cierto? Le cortan una extremidad y va regenerando la extremidad completamente con hueso, músculo y todo lo que ustedes quieran. Este poder de la salamandra está siendo estudiado por los científicos, porque quieren también que aparentemente los hombres puedan hacer esta regeneración, pero obviamente sí en estudio, ¿no? Solamente este animal tiene esta propiedad. Las estrellas de mar también pierden cierta parte y esa parte va y se forma en una nueva estrella, ¿no? Son algunas capacidades que tienen los animales y también las plantas de regenerar algunas partes de su cuerpo o reparar. En la historia, en la medicina, ya nosotros cuando hablamos de la historia, aquí ustedes lo pueden ver a Hipócrates, ¿no? Y sus primeros tratamientos de Hipócrates fue en los soldados que eran gladiadores. Estos gladiadores recibían heridas por armas blancas, ¿no es cierto? Espadas, cuchillos. Y él observaba que estos pacientes, muchos de ellos, el cierre era por segunda intención. ¿Qué significa esto? Que la herida quedaba abierta, se las vendaba. En los pacientes que iba bien, empezaba a salir una pus. Entonces, inclusive ellos cuando salía la pus, porque ya se formaba, a ver, ¿y qué era la pus, digamos, ¿no? Es los leucocitos que están muertos, pero se formaba un absceso, ¿no? Entonces, esto indica que el cuerpo está reaccionando frente a la agresión. Y ellos, sin tener conocimientos como los tenemos nosotros ahora, cuando veían la pus, era como una buena noticia para el paciente, porque este paciente iba a ser drenado, ellos drenaban esa pus y el paciente iba a mejorar. Ellos hacían tratamientos con vino caliente, que era lo que podían usar como antiséptico. Pero veían otros tipos de pacientes donde salía un líquido color parduzco, fétido. Y estos pacientes generalmente iban mal y morían. Entonces nosotros en la vida real, ahora, también vemos esto en algunos pacientes. Los que no generan pus. Y estos pacientes que no generan pus muchas veces son pacientes que son inmunosuprimidos, como los diabéticos, o un paciente que tiene una enfermedad, una colagenopatía, o que usa corticoides. Y estos pacientes generalmente van a estar acompañados de un shock séptico y van a morir. Pero ellos ya en este tiempo, Hipócrates se dio cuenta de este detalle. ¿Por qué? Porque era muy observador de los pacientes. Ellos registraban, ¿no? Y tienen libros inclusive publicados sobre estos hallazgos. Ellos como antiséptico usaban agua, ¿no? Lavaban las heridas con agua y colocaban vino, que era su antiséptico, las cubrían, las observaban. Y este era uno de los tratamientos. Durante los siguientes años, hablamos de 1800, ya tenemos nosotros a Henry Mondeville, ¿no? De una escuela de Salerno, en Italia, que él recomendaba también lavar las heridas con un buen vino caliente, ¿sí? No, aquí ya lo aumentó lo caliente, ¿no? Entonces ya era una sustancia que era tibia y bueno, tiene cierto poder antiséptico, ¿no? Después luego pasó el tiempo y nosotros dentro de la infección de las heridas y los avances que tuvimos gracias a Pasteur, Koch, Sam Lewis, Lister, Holmes, Halsted, ¿no? Por mencionar algunos que descubrieron muchas cosas, ¿no? Entre las cosas que ellos descubrieron, ¿no? Tenemos nosotros a Sam Lewis, ¿no? En 1818, ¿qué descubrió este húngaro, este profesor? Resulta que atendían a las pacientes puérperas, las parteras. Atendían el parto a las parteras, a estas mujeres embarazadas, ¿no? Y había una enfermedad que era la fiebre puerperal. Y la fiebre puerperal, cuando le daba a un paciente, ellos veían que el paciente se moría de un shock séptico. Y él identificó, observando, que las parteras se les morían menos que a los médicos. Y era por un pequeño detalle que él se dio cuenta que era el que las parteras se lavaban las manos antes de hacer el parto, sin embargo los médicos no. Entonces este fue un hallazgo y una enseñanza para que nosotros aprendamos las conductas que se hacen, ya aquí estamos hablando de la asepsia, ¿no? Que es lavarse las manos, ¿no? Y la antisepsia que ya después se usan algunos medicamentos son antisépticos. Luego tenemos a Louis Pasteur, ¿no? Que también él ya implantó las bases de la microbiología y habló de la teoría de los gérmenes, ¿no? Que existen microorganismos que son los causantes de las patologías y las enfermedades y las infecciones en las heridas, y él pudo saber esto, ¿no? Luego tenemos a Lister, que ya él inventó una sustancia, ¿no es cierto?, que era el ácido
carbólico, que este ácido carbólico usado en los pacientes que tenían heridas infectadas, no llegaron a ser amputados, porque ahí el tratamiento, ¿cuál era? La amputación, ¿no? La herida que se había infectada se ganaba la extremidad, directamente la amputación. Los médicos sabían que si no lo amputaban, el paciente iba a morir. Sin embargo, él, con el uso de este tipo de antiséptico, pudo lograr la desinfección y fue un gran paso. Luego Roberto Koch también descubrió la cólera y la tuberculosis, que eran causantes de las enfermedades. No nos olvidemos de Halsted, que Halsted fue uno de los primeros cirujanos en Norteamérica y bueno, diremos que en toda América, que trajo esto, ¿no? Porque tenía su novia que tenía alergia y él consiguió los guantes de látex, que gracias hasta el día de hoy seguimos usando los guantes de látex, que él en ese tiempo lo usó para cuidar a su novia. En realidad esto previene también de infecciones, tanto para el médico como que nosotros también tramitamos infecciones a los pacientes. Y William Halsted también tiene otros principios que son los principios de manejar las heridas, que tienen más de 100 años estos principios y que hasta el día de hoy se aplican. Hacer cortes limpios en una herida, no dejar espacios muertos, si hay espacios muy grandes, dejar drenado, no traumatizar los tejidos cuando manipulamos con las pinzas, es muy importante, porque gracias a esto vamos a tener una buena cicatrización. Y si no hacemos estos principios de Halsted, que él se dio cuenta de esto también, ¿no? Y luego tenemos a Alexander Fleming, que ya hablamos del uso de los antibióticos. Él se dio cuenta que en un cultivo que tenía de hongos, los antibióticos no se desarrollaban, ¿no? Y ahí nace lo que es la penicilina. Estamos hablando de 1928, pero ya la penicilina empezó a venderse. Y de ese tiempo para adelante, las personas antes de este tiempo se morían por una infección, por ejemplo, cualquier tipo de infección que había, porque no había antibióticos, las personas morían, ¿no? Morían por la infección. Y eran muy pocos los sobrevivientes. Después los antibióticos es uno de los tratamientos para esta enfermedad. Aquí tenemos en el siglo XX, que es lo más importante, ¿no? En el siglo XX, que estamos nosotros en el siglo XXI ya, nosotros debemos tener estas medidas que son importantes. Siempre que manipulamos heridas, curamos un paciente, tocamos a una persona, debemos lavarnos las manos, debemos tener las uñas recortadas, ¿ya? Y si no tenemos las uñas recortadas y vamos a hacer un examen físico, vamos a usarlo con guante, ¿ya? Entonces, de todas maneras, tener las uñas largas no me va a ayudar a hacer un examen físico bien jamás. Yo no conozco a nadie que haga un buen examen físico. Bueno, tampoco conozco cirujanos con uñas largas. No sé, tendrán que hacer otra cosa, digamos, ¿no? Medicina a distancia, algo así. Aquí tenemos nosotros el lavado de manos, que es algo muy importante, que se hace dentro del quirófano, pero también lo hago cuando yo toco a un paciente y voy a tocar a otro paciente. Es algo que debemos hacerlo. La desinfección, ¿no? El lavado con agua y jabón es importante y el secado adecuado de las manos. Los médicos, cuando curamos uno y otro paciente, podemos transmitir ciertas enfermedades, ¿no? También es importante que el lugar donde nosotros estamos atendiendo a los pacientes sea en una sala de emergencia, sea en un quirófano, tiene que ser un ambiente limpio y para eso nosotros usamos desinfectantes, que estos tienen propiedades para acabar con las bacterias que crean esporas, ¿no? Esto es muy importante, que tengamos un servicio de limpieza que constantemente esté limpiando con soluciones antisépticas, ¿no? Y los materiales que nosotros usamos, sean metálicos, sean de hule, tienen que ser materiales estériles. Hoy en este tiempo casi todos nosotros usamos estéril, ¿ya? Sin embargo, hace unos 50 años atrás, inclusive los tubos que se usaban en los pacientes eran tubos que se reutilizaban en varios pacientes, ¿no? Aparentemente se los esterilizaba mal esterilizado y obviamente podemos transmitir una infección, ¿no? Ahorita en el hospital hay un paciente, por ejemplo, que se operó una cirugía y este paciente, bueno, tuvo una complicación de la cirugía, pero después salió bien. Pero ahora el paciente sigue en terapia intensiva y está con una infección pulmonar por Pseudomonas aeruginosa. Y el pronóstico es malo del paciente porque es mayor de edad. ¿Y dónde se agarró la Pseudomonas aeruginosa? En el hospital, porque hay bacterias que son intrahospitalarias. Pero mucho depende también nosotros los médicos que tengamos los cuidados para no transmitir las enfermedades de paciente a paciente. De hecho, la sala de cada paciente deberían ser salas aisladas, ¿no? Acá tenemos nosotros un cuadro de las guerras napoleónicas y ustedes pueden ver, ¿no? Aquí puede ser Ambrosio Pare, que era uno de los cirujanos, donde tenía que amputar toda la noche a muchos pacientes heridos que había en ese lugar.
Y él también se dio cuenta de que podía cauterizar las heridas, no con el aceite caliente, porque se dio cuenta que, no sé si se le acabó el aceite en esa, ¿no? Cuando estaba. Y a otros pacientes les puso otra, solamente le hizo un lavado de las heridas, ¿no? Usó otra sustancia y vio que los pacientes que tenían el aceite caliente, pues toda la noche gritaban de dolor y sus heridas tardaban mucho más en cicatrizar que los pacientes que no se usó, que se usó unas soluciones de flores. Y con esto se dio cuenta de que no siempre hay que usar algunas cosas, porque ya fueron los primeros estudios, si quieren, doble ciego que se empezaron a hacer, donde se podía observar, digamos, a ambos pacientes y uno podía saber cuál paciente evolucionaba bien y evolucionaba mal. Bueno, ¿qué es lo importante cuando nosotros hacemos una incisión? Porque muchas de las heridas, algunos pacientes van a venir con estas heridas ya, ¿no? Y otros pacientes vamos a tener nosotros que hacerle estas heridas cuando queremos hacer un tratamiento. Por ejemplo, quiero operar el apéndice, tengo que hacer una incisión. Tengo que hacer una colecistectomía, tengo que abrir, sea laparoscópica, sea abierta. En la laparoscópica hago una incisión más pequeña, pero en la abierta igual hago una incisión. Es importante saber agarrar el bisturí, hacer cortes limpios, ¿ya? Sobre la herida, ¿no? Es importante el proceso inflamatorio que existe, ¿no? Si es una herida hecha por un traumatismo, por ejemplo, si ha sido por metal, por vidrio, por madera, y si ha quedado este metal o este vidrio en la herida, es importante que yo lo saque, que haga lavado de la herida, ¿ya? Es importante tener en cuenta el tratamiento adecuado de las heridas, ¿no? A una familiar, ella estaba yendo por la calle y de pronto creo que pateó una bolsa de basura, ¿no? Y se hizo una herida ahí. Fue a su centro médico, el centro médico agarraron, la suturaron la herida. Pero la herida no iba bien, le dolía. Y viene su hermana, que no es médico, ¿no? Pero por lo menos tiene lógica, le dice, ¿por qué se hace una radiografía? Le dice, ¿no? Va y se hace una radiografía y encuentran dentro de la pierna se ve un vidrio de este tamaño. O sea, cuando nosotros hacemos la sutura de una herida, tenemos que revisar la herida con nuestro dedito, ya, tocar, y si hay algún objeto, pues, yo les acepto un vidrio pequeño, ¿no? Pues no puedo un vidrio de este tamaño, digamos, ¿no? Toda la botella estaba ahí para eso. Entonces, ¿por qué pasan estos errores? Porque el médico no evalúa, el médico tiene que evaluar, y no solamente ver, tenemos que palpar, tocar. Entonces, cuando yo voy a hacer la curación, la sutura de una herida, yo tengo que meter mi dedo y palpar si no hay algún objeto extraño y retirarlo, evidentemente, hacer lavado de la herida con soluciones fisiológicas. Ahorita vamos a hablar después de eso, del tratamiento de las heridas. Esto es importante. Aspectos técnicos quirúrgicos que favorecen la cicatrización. Primero, que yo haga todas las normas de asepsia y antisepsia, ¿no? De repente yo no soy apegado a las normas, no, que se laven los internos, yo no me lavo, yo toco a todos los pacientes. No. Generalmente está comprobado que si yo no me lavo bien las manos y voy a operar a un paciente, probablemente ese paciente se me va a infectar, ¿ya? Pero cuando hablamos de norma, hablamos de todo un protocolo, ¿no es cierto? Cuando hablamos de la incisión nítida, ¿no? Un corte recto como el bisturí, evitar dejar espacios muertos, significa los pacientes que tienen mucho panículo adiposo, de repente yo tengo que aproximar este panículo adiposo o dejarle un drenaje, ¿no? Selección de uso adecuado del material de sutura. ¿Qué tipo de hilo voy a usar? ¿Qué tipo de aguja voy a usar? Ya, por ejemplo, el lino ya no se utiliza más, porque el lino producía mucha reacción inflamatoria. Entonces nosotros, si voy a hacer una sutura en la piel, nylon, ¿no? Y la aguja, ¿no? Puede ser un 4-0, de repente si es cuero cabelludo puede ser un 3-0, depende del grosor de la herida, ¿ya? Mi aguja tiene que ser aguja cortante, no aguja roma. No puedo usar un hilo número 1, pues por eso es importante decidir qué material de sutura voy a usar y qué tipo de calibre. Usar canalizaciones cuando se requiera drenaje, o sea, cuando es un paciente obeso, por ejemplo, hay que dejar drenaje en el celular subcutáneo si ya hizo una herida abierta. ¿Por qué? Porque va a quedar un espacio muerto bastante abierto y ese espacio se va a llenar de líquido. Y cuando se llena de líquido, el paciente va a hacer un seroma y puede hacer un absceso. Y ese absceso puede llevar en una infección de la pared. En forma aguda puede dar una evisceración y en forma crónica va a derivar en una hernia o eventración, ¿no? Que ninguna de ellas es agradable ni para el cirujano ni para el paciente. Cuidado de las heridas postoperatorias. Las heridas tengo que observarlas, ¿no? Y cuidarlas. Aquí tenemos nosotros
un videito. Tenemos acá una paciente. Fíjense ustedes, esta es la parte del cuello. Estamos haciendo una traqueostomía. Fíjense cuáles son las reglas de asepsia. Estamos colocando los campos estériles. Ya estamos nosotros vestidos, no hemos lavado la mano, ¿no? Estamos colocando campos estériles sobre el paciente. Hemos pintado con yodopovidona. También se puede pintar con clorhexidina en la piel, ¿no? Esto evita que las bacterias penetren de la piel dentro de la herida operatoria, ¿no? Aquí colocamos los campos estériles, ¿ya? Y nos proponemos a realizar la traqueostomía del paciente. Aquí colocamos el campo más grande, que es el que se llama también poncho, ¿no? Y ahí tenemos el cuello, estamos identificando, estamos palpando, ¿no? Eso creo que les cuesta un poco a algunos palpar, ¿ya? Tenemos que aprender a palpar, porque el médico tiene que aprender a sentir con los dedos los lugares donde vamos a hacer los puntos, tanto en el examen físico como en este caso en la cirugía. La palpación es muy importante, me da muchos datos, ¿ya? Entonces aquí estamos marcando el lugar de la herida. Fíjense ustedes, va a ser la incisión. Esa incisión, por ejemplo, no es una incisión limpia. Esa incisión la está haciendo mi residente, ¿no? Pero no es una incisión recta, ¿no? Es una incisión chueca, o sea, tiene que estar bien perpendicular y la piel tiene que abrirse. Ahora estamos usando el electrobisturí, ¿no? Estamos viendo el celular subcutáneo. Eso va a depender de cada persona. Hay personas que tienen mucho panículo y otros tienen menos. ¿Esa grasa qué color es? Amarilla, ¿no? ¿Esta persona será joven o será mayor? Mayor por el color de la grasa, ¿no? Estamos divulsionando, ¿no? Aquí se divulsiona más, ¿no? Se corta a veces los músculos, se va divulsionando, haciendo hemostasia. Fíjense las pinzas que estamos usando, pinzas de Axo, ¿no es cierto? Fíjense esta pinza delicada, ¿no? Eso significa usar material delicado, material que es necesario. No voy a agarrar unas pinzotas ahí, ¿no? Que son para otro tipo de tejido, porque yo voy a lastimar los tejidos cuando hago los procedimientos. Acá seguí, no, aquí es otro. Bueno, ¿cuáles son los factores que influyen negativamente, ¿no? Hablamos lo que son positivos. Heridas traumáticas, ¿no? Un paciente que llegue con una herida, típico, se van en moto, se van y se rapan la cara, así que llega vivo, ¿no? Porque a veces ya últimamente están muriendo directo, no llegan ni al hospital. Pero muchas heridas vienen contaminadas con tierra, barro, todo lo que ustedes quieran. Contaminación de la herida en el tiempo es importante. Pérdida de sustancia tisular. Significa que ha perdido un pedazo de piel o un pedazo de músculo. Eso es pérdida de sustancia. Puede ser, inclusive puede ser hueso, ¿ya? Intensidad del proceso inflamatorio consecutivo al traumatismo significa la inflamación que rodea. Si hay hinchazón porque fue un trauma severo, ¿no? Que se fue a 100 kilómetros por hora y se chocó, tiene una herida, pero aparte tiene una hinchazón, tiene fracturas, ¿no? Tiene agregado otro tipo de inflamación. Intensidad y extensión del tejido afectado, magnitud y tipo de daño. Hablamos de contusión, ¿no? Y aquí quiero que entiendan claro el concepto de contusión. Contusión es la contusión que hay en el tejido. Por ejemplo, un caso que tuvimos nosotros, un paciente estaba manejando un micro y ¡pum! Se tiró de frente contra... Y el micrero quedó aplastado con el volante. Iba fuerte. Lo sacaron, llegó al hospital, hicimos una laparotomía exploradora. Cuando vemos los tejidos, revisamos, tenía un trauma de hígado y la vesícula estaba prácticamente para salirse. Sacamos la vesícula y revisamos todos los intestinos delgados. 6 metros, normales. No había ningún tipo de lesión. El paciente pasó a terapia, andaba todo bien, le damos unos drenajes ahí. A cabo del 7º día, empezó a salir contenido intestinal. ¿Qué pasó? ¿Ah? Pasó bien, se necrosó. ¿Se necrosó por qué? Pero si nosotros cuando vimos no tenía necrosis. ¿Por qué se necrosó? Porque si ustedes, esta fuera mi mano y se aplastara, 100 kilos. De pronto yo la veo la mano y no la voy a ver roja todavía, pero la lesión que ha quedado por el sobrepeso que ha habido, en este caso fue el impacto que hubo en el intestino, ¿no? Pese a que en ese momento nosotros no lo apreciamos la necrosis, porque hay una lesión, que esta lesión se la conoce, claro, el aplastamiento es lo que pasa, ¿no? Pero a esto nosotros lo llamamos contusión de los tejidos. Puede pasar en cerebro, puede pasar en pulmón y no se ve en las primeras 24 horas.
En el pulmón, cuando hay un trauma de tórax que aprieta, nosotros vemos una placa, la vemos en tomografía normal, pero a las 24 horas vemos que esa área del pulmón que está contundida empieza a hematizarse porque hay una lesión celular. Y si hay una lesión celular, hay una lesión de membrana. Y si hay una lesión de membrana, va a haber un edema, ¿no? Lo mismo, si yo tengo un aplastamiento severo, un síndrome compartimental severo de los tejidos, aunque yo tenga irrigación, ¿qué va a pasar? Se va a necrosar mi mano. En este caso que les comento del señor del manejaba el micro, el hilo terminal se necrosó por el aplastamiento, pero lo revisamos nosotros. Entonces, ¿qué íbamos a haber hecho nosotros? Operarlo y hacer una segunda mirada a las 24 horas. No lo hicimos, porque la verdad que no pensamos que iba a pasar esto. Pero bueno, ya cuando entramos hicimos una ileostomía y el paciente estuvo bien, ¿no? Pero cometimos un error de no valorar la contusión. ¿Cuándo yo voy a valorar la contusión? Va a depender de la velocidad del impacto que el paciente haya tenido. En este caso, el paciente fue un choque frontal. Entonces, hubo un impacto severo, ¿no? Entonces, eso tienen que tenerlo en cuenta en el momento de las evaluaciones. Muy bien. Aquí seguimos con la cirugía. Fíjense, aquí usamos unos separadores bastante delgaditos, una pinza bastante delgadita, aquí una Kelly. Ahí pueden ver eso nacarado que se ve allá atrás. ¿Sí? ¿O no lo ven? Esto que se ve nacarado, bien. Cartílago. ¿Sí? La diferencia entre contusión y la otra manera de cirugía que era como la de aplastado, ¿no es lo mismo? ¿No? Es lo mismo. Contusión es el tejido que está contundido. Es un tejido aplastado, en otras palabras. Es un sinónimo. Ya que en medicina no decimos aplastamiento, pero hay un síndrome de aplastamiento, como dijo Mateo. Hay el síndrome de aplastamiento de extremidades, por ejemplo. Correcto, da como síntomas radiomiólisis, pero también puede llevar a la isquemia total de la extremidad. También pasa con las quemaduras eléctricas de alto voltaje, por ejemplo. Las quemaduras por alto voltaje, el paciente llega y usted le valora, tiene pulso, tiene todo, pero la electricidad pasó por acá, ¿no? Probablemente va a necrosar todos los músculos y va a terminar en amputación. Entonces, la contusión es lo mismo que decir aplastamiento de la célula. Entonces, lo que quiero que entiendan ustedes es que es a nivel celular, ¿ya? Y que si está la célula muerta, ¿va a vivir? No. Aquí están haciéndolo, fíjense el corte, ¿no? Aquí están cortando en forma de U, ¿no? Fíjense la separación que es importante y se va a hacer. Ahí estamos agarrando el aspirador, control de hemostasia, ¿no? Ahí está la colocación de la cánula de traqueostomía, ¿no? Inflan el baloncito, se infla el balón, se conoce, este es un alargador, se llama, ahí está, fíjense, se infla, y va a la máquina del respirador. Inmediatamente nosotros lo que hacemos acá es fijarnos el capnómetro, ¿no? Fíjense que la mano acá del cirujano tiene que estar fijada, ¿no? Hasta que se fije, ¿no? Con las mismas que hicimos con el tubo ahora, ¿no? ¿Ya? Muy bien. ¿Qué tipo de herida sería esta herida de una traqueostomía? ¿Limpia? ¿Por qué? Fíjense, no se van a olvidar nunca de este concepto. Cuando ustedes penetran dentro del tubo digestivo, ¿hay bacterias o no? Si penetran dentro de la vía aérea, ¿hay bacterias? ¿No hay bacterias? Hay vía aérea bacterias, obvio que hay bacterias. Entonces, si yo tengo varios tejidos cuando hago la traqueostomía. ¿Cuál es el tejido superficial? La piel. El tejido que está más abajo, celular subcutáneo. El tejido que está más abajo, músculo. Y luego llevo la tráquea. Pero estoy abriendo una vía aérea digestiva. Entonces ya se considera una herida contaminada. Limpia, contaminada, ¿no? Limpia, tenemos limpia, contaminada y sucia.
Esa es una clasificación que es a nivel internacional. ¿Por qué es importante saber qué tipo de herida es? Porque de acuerdo a esto yo voy a saber el pronóstico de esa herida, si la herida va a ir bien o la herida va a ir mal. Y también voy a saber si tengo que hacer profilaxis antes de la, en este caso sí tengo que hacer profilaxis antes de una traqueostomía. Si yo entro, por ejemplo, y opero el apéndice, una apendicitis aguda, abro la herida, abro la aponeurosis, abro el músculo, abro el peritoneo y entro y ligo y saco la apéndice inflamada. ¿Qué tipo de herida es? La de la pierna o la pared, ¿no? Es una herida igual. Se considera contaminada o limpia, va a depender del estadio del apéndice. Pero si es una herida donde ya tengo yo una peritonitis, ahí se considera una herida sucia. Si yo tengo una herida abierta que ha quedado menos de 6 horas, se considera contaminada. Y se ha pasado más de 6 horas, sucia. Por eso es importante, si el paciente me llegó después de cierto periodo de tiempo. Ahora, otro concepto que uno tiene que tener aquí en la mente siempre que habla de este tipo de infecciones es el inóculo bacteriano. ¿Qué es el inóculo bacteriano? Son las bacterias que van a invadir el tejido. Entonces, las bacterias que van a invadir el tejido, ¿no?, pueden ser muy virulentas, ¿no?, o el paciente puede ser muy inmunosuprimido. Entonces, ahí tenemos los factores propios de la bacteria y los del huésped, ¿no?, que en este caso tiene que ser el paciente. Muy bien, aquí tenemos, esto va a ser importante porque vamos a hablar de la cicatrización de las heridas. ¿Qué otros factores también intervienen? ¿No? El arrancamiento. Aquí dice machacamiento, que es el aplastamiento, el corte, la sección, el calor. A veces a algunos les encanta el electro, ahí cuando están soldando usan el electro. Como ustedes ven acá, cuando hicimos el corte, el electro se usa a 30, porque hasta 100, ¿no? Generalmente nosotros usamos 30, máximo hasta 50. Pero si yo estoy en otro lugar, puedo usar un poquito más elevado, pero hay que tener cuidado. Si ustedes usan menos electro, ¿va a haber mejor cicatrización? Sí, porque hay menos inflamación, ¿ya? Inclusive yo tuve cuando yo trabajé en San Matías, allá no tenía electro, entonces los pacientes los operaba sin electro, ¿no?, con bisturí frío nomás. Y resulta que al otro día que los operaba, los pacientes los veía caminando. Yo, ¿y este caminando? ¿Y cómo está bien, doctor? Yo lo miraba, yo decía, estos son machos, decía, ¿no? Porque en el hospital los pacientes que yo operaba, ¿no?, en japonés, después de la cirugía, el paciente estaba, ay, me duele mi herida, digamos, ¿no? Estaban 3 días en cama y bueno, al tercer día recién se paraban, digamos, ¿no? Y yo, los pacientes que operaban en San Matías sin electrobisturí, yo mismo pensé en ese momento, ¿no?, estos pacientes tienen una tolerancia al dolor diferente a los pacientes de Santa Cruz. Ese fue mi pensamiento. Pero luego pues me di cuenta que no era eso. Era que como no usaba electrobisturí, no quemaba, ¿no?, entonces el paciente tenía menos trauma inflamatorio por el calor, ¿no? Entonces, ese es un dato importante que tenemos que tenerlo en cuenta en el momento de esto. Muy bien. Tenemos tipos de cierre de herida. El cierre primario es el que nosotros hemos hecho, es la sutura que ustedes han hecho en los pacientes. Pero no todas las heridas las vamos a suturar. Por ejemplo, si yo opero a un paciente con una peritonitis, ¿será que voy a cerrar la piel? No. ¿Por qué? Porque de todos los tejidos que yo tengo, piel, celular subcutáneo, aponeurosis, músculo, peritoneo, ¿cuál es el que se puede infectar más? Celular subcutáneo. La probabilidad de que se infecte es alta. ¿Y qué pasa si se infecta? El paciente puede ser una fascitis, puede ser un Fournier. Bueno, si es en la perineal puede ser un Fournier, pero si es aquí puede ser una gangrena, ¿no? Y la fascitis puede extenderse. Entonces, nosotros, con los conocimientos que tenemos, no debemos arriesgar. Algunos cirujanos, y eso lo digo por la parte clínica, ¿no?, cuando era residente me daba cuenta, y algunos cirujanos, el jefe decían, no hay que dejarle, ¿no? Pero otros decían, no, ¿cómo la herida abierta? ¿Qué la gente que va a decir? Se me va a salir. Bueno, eso es lo que decían algunos cirujanos. Algunos jefes decían, no le dejes la herida abierta. Dale puntos así, ¿no? Porque el paciente no entiende. Bueno, yo le hacía caso porque eran mi jefe, ¿no? Pero ya cuando fui cirujano, yo sabía que una herida por política tenía que dejarla abierta. Entonces yo cerraba la aponeurosis, ¿no?, y la herida la dejaba abierta. Y luego yo le explicaba al día siguiente al paciente y le decía, le he dejado la herida abierta para hacerle curaciones, irrigación todos los días,
y suturársela en una semana cuando esté todo limpio. Porque el riesgo que si yo se la cerraba en la cirugía es que usted haga una gangrena, ¿no? Y tengamos que, inclusive puede morir por la gangrena, y le explicaba. Y hasta el día de hoy no tengo un paciente que me haya dicho, doctor, ciérreme la herida nomás. No tengo uno. Entonces muchas veces a nosotros los médicos nos falta explicarle a los pacientes, para que el paciente entienda. Entonces, cuando yo tengo una herida limpia, hago un cierre por primera intención. ¿Cuál es una herida limpia? Ejemplo, una tiroidectomía, por ejemplo, ¿no? Saco la tiroides, no he abierto la vía aérea, ni el tubo digestivo, ni la vía urinaria. Entonces es una herida limpia. Entonces hago un cierre como el de acá. La lógica es para que no me haga una fasciitis, no se infecte la aponeurosis. ¿Y solamente eso en situaciones de tipo como sucias, heridas sucias? Peritonitis principalmente, pero cualquier cavidad, sí. Celular subcutáneo, la grasa, panículo adiposo. ¿Otro sinónimo? Fat. Muy bien, seguimos. Entonces tenemos el cierre primario o tardío o diferido, que significa aquel cierre que dejé la herida abierta, espero que haya tejido rojo de granulación, y esta herida la cierro al séptimo día, ¿no? No hay infección en la herida, está todo limpio y la cierro. Eso se llama cierre por segunda intención. O cierre diferido también, ¿no? Cuando la herida no cierra por algún motivo o hay infección, ¿no? Que yo me acuerdo que me pasó un caso también, un chico que operé cuando era residente, era un gordito, vino un cirujano que hacía reemplazo y operamos con él, la cirugía fue todo bien, pero el apéndice estaba perforado, había pus y todo, y se le dejamos la herida abierta. Y se fue el paciente ya a su casa con la herida abierta y venía a curaciones, y cada que yo lo curaba, le miraba la herida y en la herida había pus. Bueno, lo curaba con agua de suero fisiológico y en la herida siempre había pus. Le tomé un cultivo y me salió una bacteria. Pero toda la herida era granulada, pero me salía pus. Y yo no entendía por qué salía pus. Y le hablé a uno de mis jefes, el doctor Gunnar Martínez, que estaba justamente de turno ese día, y le digo, doctor, tengo este problema con este paciente, ¿me puede ayudar? Sí, ¿qué pasó? Me dice, pasó esto, que sale pus, le digo, y no sé por qué. A ver, vamos a ver, me dice. Y miramos la herida y en la aponeurosis estaban todavía los puntos de la aponeurosis. Entonces, el hilo trenzado es la casa de las bacterias, ¿no? Entonces agarramos y sacamos los hilos trenzados, ya había pasado más o menos 3 semanas. Al sacar los hilos trenzados, la infección desapareció. Entonces, cuando una infección se perpetúa en una herida, estamos hablando de que hay un cuerpo extraño. En este caso, este paciente eran los hilos trenzados. Por eso que cuando tenemos heridas infectadas, se recomienda usar hilos monofilamentos. Entonces, en vez de cerrar la aponeurosis con Vicryl, que es un hilo trenzado, ¿no? Puede usar la polidoxanona, ¿no? Que es un monofilamento, o puede usar el prolene, que es un monofilamento, y evitar estos hilos porque ahí puede quedarse la bacteria. Y otra cosa puede ser que haya otro tipo de cuerpo extraño, ¿no es cierto? Pero siempre, generalmente, es un cuerpo extraño. Otro caso, una paciente llega con un absceso aquí en la región glútea, ¿no? Ella dice, hace un año tuve un absceso por una inyección, me lo drenaron y otra vez, después de un año, se me ha vuelto a formar el absceso. Y la recidiva de un absceso también es por un cuerpo extraño, generalmente. Abrimos el absceso, drenamos, ¿y qué creen que salió del absceso? Un drenaje, ¿no? Le habían dejado un drenaje de Penrose, que es como cortar un dedo de guante y ponérselo ahí para que drene. Y lamentablemente no lo fijaron, porque hay que fijarlo a la piel, ¿no? No lo fijaron y se metió adentro. Entonces, un año después, le hizo una nueva. Obviamente no le dijimos a la paciente, ¿no? Para que no lo busque el cirujano que le hizo el primero, bueno. Porque en realidad eso fue una iatrogenia, ¿no? Fue por causa del cirujano, ¿no? Pero obviamente ya la paciente no hizo más.
Pero siempre que tenemos una infección puede ser por un cuerpo extraño. La tensión en la herida es muy importante. Si es mucha tensión o es poca tensión, ¿no? Si es mucha tensión puede haber isquemia. Aquí tenemos una herida, ¿no? Tenemos los tejidos que abarca, ¿no? Hablamos de la piel, ¿no? Y aquí tenemos el cierre de la herida, ¿no? Primera intención. Y luego vamos a tener una cicatrización que va a haber en la herida, dependiendo si afrontamos bien los bordes o no, ¿no? Luego tenemos una cicatriz regular, separación de bordes, ¿no? Que está o tiene mucha pérdida de tejido y no me da para suturarla, digamos, ¿no? Pues tampoco, digamos, yo tengo una pérdida aquí de piel extensa y quiero tratar de aproximar la piel, no voy a lograrlo. Y lo que voy a provocar más bien va a ser isquemia. Entonces, en esos casos, yo solamente la voy a curar la herida y voy a colocar un apósitos o gasas, ¿no es cierto? Pero esta cicatriz va a empezar a granular. El tejido de granulación es un tejido que puede ser fibroblastos, ¿no? En algunos casos va a haber epitelización que ya tiene la misma característica de la piel, pero en otros casos va a haber granulación, que es tejido fibroblástico nomás, rojo. Y luego se va a formar una cicatriz, ¿no? Que puede epitelizarse. En ese caso no necesitaría injerto al paciente. Sí. Para ver en caso de que haya una herida bastante extensa, en cuanto lógicamente no podemos aproximarlo, pero eso se evalúa al ojo, digamos, al ojo ya sé que no puedo, o hay algún parámetro. Hay muchas cosas que se evalúan al ojo. Entonces, si es al ojo, digamos, sí, pero también usted puede tratar de aproximarlo si usted quiere, ¿no? Y si usted ve que hay mucha tensión, pues no lo aproxima. Entonces no hay como algún parámetro que me diga de que no, si está muy lejos. Porque al estirar los tejidos no da, pues, ¿no? Claro. Por ejemplo, si yo me quiero poner qué sé yo, la pijama de la más chiquitita de allá, no entra, ¿no? Al ojo, se da uno cuenta que no entra. Claro. Entonces va a quedar eso muy tenso. Entonces la piel es lo mismo. Si se va a dar cuenta uno por las heridas. Por ejemplo, yo tengo una herida acá de 2 centímetros, no voy a poder cerrarla ya. Si la herida he perdido sustancia acá. Pero si es una herida lineal, obviamente que sí, digamos, ¿no? Uno se da cuenta, pero uno trata de agarrar y aproximar los tejidos. Ya le pone anestesia y trata de aproximarlos, digamos, ¿no? Y si ve uno que hay mucha tensión, no es aconsejable hacerlo a la fuerza. Porque usted lo hace a la fuerza, puede producir un síndrome compartimental, ¿no? Que puede lesionar los vasos y apenas se necrosa todo el brazo, digamos, ¿no? Aparte de la piel, todo el brazo, ¿no? Entonces, nosotros siempre necesitamos usar criterios. Y estos criterios o estas mediciones muchas veces las valoramos objetivamente, ¿ya? Entonces tenemos el cierre por segunda intención y el tercera intención. ¿Cuál es la tercera intención? Cuando tenemos un tejido ya que está granulado y nosotros a este punto le damos puntos. Eso se llama tercera intención. Muy bien. Aquí, esto es importante, aunque no está en el libro, yo lo quise poner porque sí es importante que nosotros sepamos cómo se clasifican las heridas. Tenemos heridas que se clasifican por la naturaleza de la lesión. Una herida, por ejemplo, incisión quirúrgica, ¿no? Es la que vemos en los hospitales cuando operamos a un paciente. Cizallamiento. ¿Qué es el cizallamiento? Es cuando, ¿no? Le dan para su machetazo a uno. Y créanme que el otro día llegó un paciente que había ido a dejar, era un Django, que no fue a dejar un pasajero y me lo machetearon, ¿no? Llegó todo macheteado al hospital. Y de día, ¿qué le digo? De noche, ¿no? Lo quisieron asaltar, pero no le robaron su moto, él llegó con el machete ahí, ¿no? Entonces las heridas, esas son heridas por cizallamiento, ¿no? Porque ¿no? Están cortando en forma de cizalla. Contusión. ¿No? Un señor igual estaba saliendo de su trabajo y no sé qué, le tiraron con un bate, ¿no? Contusión. Quemaduras. Cocina, pero hay de todas las quemaduras, inclusive las quemaduras que son intentos de hacer daño, ¿no? Que generalmente esas quemaduras son con ácido, con este ácido de batería, usan este ácido nítrico, ¿no? Y son atentados generalmente. Y nos han llegado pacientes con... Y son las peores quemaduras por químico, por si acaso. Ulceración. Generalmente estas heridas de ulceración son heridas de cúbito, digamos, ¿no? Las úlceras sacras, si yo estoy escaras, correcto. Las mordeduras, que pueden ser de animales, de perros, de humanos, ¿no? El otro día una chica dice que le dijo, te compré entradas para que vayamos a ver el partido, ¿no? Como el otro no quiso ir. Le iba a morder acá para que tengamos recuerdo y se le mordió acá. Con un pedazo de oreja. Hay gente loca, ¿no?
Profundidad es importante. Solamente abarca la piel, abarca el celular subcutáneo, abarca la ponderosis o es una herida profunda. Puede abarcar ya espacios profundos. Puede ser en tórax, abdomen, cráneo. El tiempo, la temporalidad. ¿Cuánto tiempo tiene la herida? Es de un día, de 24 horas, se le hizo un tratamiento, se la curó, se la limpió, ¿no? Hay heridas que nos llegan con café, ¿no? La gente agarra y le pone café. Pero por lo menos ya viene sin sangrar, pero viene, bueno, uno se hace un café después, ¿no? Contaminación. Esto es importante. Nosotros cuando hablamos de las heridas que vamos a tratar quirúrgicamente o con curaciones, hablamos de las heridas limpias, limpia, contaminada y sucia. ¿Ya? Esta es una noción internacional que tenemos que tenerla clara para que sepamos el pronóstico de la herida. Entonces, por la naturaleza tenemos acá todas las que ya dijimos, los mecanismos causales, ¿no? Objetos afilados, ¿no? Fuentes de calor, animales, humanos, patología. Clasificación de las heridas. ¿Por qué es importante clasificarlas en estos grados? ¿No? De acuerdo a la contaminación. Dijimos limpia, limpia contaminada, contaminada y sucia. Riesgo de infección. Por eso es importante, fíjense, porque tenemos el riesgo de infección. En una herida limpia, solamente el 2% se tendría que infectar. Solo el 2%. Por ejemplo, una cesárea vendría a ser una herida limpia porque hemos estado el útero es limpio, ¿no es cierto? A menos que esté contaminado. Y resulta que en el hospital francés, yo me acuerdo cuando un tiempo trabajaba por allá, un ginecólogo, ven, ustedes los internos son unos cochinos, que no sé qué, ustedes todos los países se nos infectan, porque ustedes no se lavan las manos, que los curan mal, que no sé qué, los trataba los internos. Siendo que la herida quirúrgica, si es limpia, no tendría que infectarse más que un 2%. Y si yo tengo un problema de más de ese porcentaje, tendría que evaluar dónde está mi problema, pero no está en los internos, por si acaso. De hecho, las heridas limpias a veces ni se las cura. Uno le pone fisiológico y ni la cura y el paciente va a ir bien. Va a estar mal porque el problema no son los internos, el problema soy yo como cirujano. O mi problema es que no están bien interesados en mi material. O mi problema es que no me lavo bien las manos, ¿no? O que el paciente tenga otro tipo de infección y que vaya... Pero es muy raro eso. Generalmente es el cirujano o es su material quirúrgico. Entonces, para eso sirve saber el riesgo de infección de cada una de las heridas. Cuando hablo de una herida sucia, el riesgo de infección más de un 30%. Y algunos artículos dicen inclusive hasta más. En todas estas heridas, lo más importante, que ya está comprobado, es la profilaxis antibiótica. Fíjense, profilaxis antibiótica. Y si en esta clase ustedes sacan que tienen que hacer profilaxis antibiótico, ya la pasaron esta clase. ¿Qué significa esto? Que cuando ustedes van a hacer una cirugía, ustedes le ponen la profilaxis antibiótica al paciente. Y aunque ustedes crean, a mí me costó mucho pelear esto en el hospital japonés porque pese a que le enseñaba a mis residentes, a los cirujanos, di clases de heridas y todo, no le ponían profilaxis a los pacientes. ¿Sí? Sí. Igual. Heridas limpias igual. Pero cuando es apendicitis, nosotros hacemos la profilaxis, ¿para qué le vamos a hacer? En el caso que abramos una herida para bacterias gram positivas, estafilococos, usamos cefazolina. Si es un apéndice, por ejemplo, que tiene bacterias anaerobias y gram negativas, voy a usar metronidazol y probablemente un aminoglucósido. En caso de si es en anestesia general, uso una cefalosporina de segunda o de tercera generación, ceftriaxona y metronidazol, por ejemplo. O puedo hacer quinolona, cipro y metro, como profilaxis antibiótica. Si voy a colocar un catéter en la cabeza, una derivación ventrículo-peritoneal, también voy a usar antibiótico. ¿Profiláctico o no? Sí, porque puede entrar un estafilococo acá. De hecho, en el hospital nosotros hicimos un estudio los residentes hicieron un estudio que lo presentaron y tenían, que es un procedimiento limpio supuestamente, tenían un porcentaje elevado de infecciones. Y la mayoría de las bacterias que se aislaron era porque no se hizo profilaxis. Por eso, ¿qué sacamos de esta clase? Nunca se olviden. ¿Y qué es profilaxis? La pregunta es colocar un antibiótico antes de hacer la incisión. Si ustedes le colocan antibiótico después de la incisión, ¿es profilaxis? No. Es antes de la incisión. Si ustedes antes de hacer una incisión quirúrgica le colocan el antibiótico, ya esta clase está ganada. Pero si se olvidan el día de mañana, ya estamos perdidos. Sí. ¿Qué causa qué? ¿Dónde se queda? Mecanismo causal, herida, de lesión. ¿Aquí? Ya. Esto puede ser a nivel del colon, ¿no? Porque puede producir un fecaloma. Esa es la causa de las ulceraciones.
Mucha fibra no es bueno tampoco, ¿no? Puede producir fecaloma y los fecalomas producen ulceraciones. Muy bien, acá tenemos nosotros un ejemplo de la piel, del tejido graso, de la aponeurosis, del músculo y del peritoneo. Esto ustedes lo tienen que tener en su cabeza de memoria, ¿no? Y la lesión, si la lesión es profunda, estamos hablando que ya abarcó espacios profundos como la cavidad abdominal. Aquí tenemos una lesión de víscera, un trauma penetrante, por ejemplo, ¿no? Evidentemente aquí estamos frente a una herida contaminada. Ahora, si este paciente, por ejemplo, después de la herida de cuchillo o de pistola o de día después de 6 horas, hablamos una herida sucia directamente, ¿no? Porque las bacterias que hay en el intestino son bacterias gram negativas, anaerobias y todo lo que usted quiera. Y si una presión de colon, peor todavía. ¿Por qué? ¿Por qué de colon es peor que intestino? Porque el colon tiene más bacterias por gramo, ¿no? Aproximadamente por cada gramo de heces fecales tiene el 30% son bacterias en el colon. Si en cambio en el intestino es menos, probablemente de 1 gramo sea solamente un 10%. Y si del estómago todavía es menos, porque el estómago, al tener el ácido clorhídrico, mata las bacterias, ¿no es cierto? Entonces tiene muy pocas bacterias. Por eso que es importante que está perforado. Bueno, otro concepto importante que tenemos nosotros, que algunos lugares del cuerpo no tienen buena contracción de la herida. ¿Cuáles son estos? La pared abdominal, la nuca, la espalda y los glúteos, ¿no? Entonces, la contracción de la herida de diversas regiones anatómicas. Activa, limitada y deficiente. Deficiente, piel cabelluda. Cara anterior del cuello. Cara. Limitada, pared anterior del tórax. Extremidad pélvica, extremidad torácica. Actividad activa, muy activa, tenemos en el colédoco, la uretra y el esófago. Pero ¿esto será bueno en el colédoco o será malo? ¿Será bueno o será malo? Que se contraiga. Colédoco, uretra y esófago. O sea, si yo tengo una herida en la uretra y se me estenosa, ¿es bueno? No voy a poder orinar, ¿no es cierto? Y si se me cierra el colédoco, me voy a poner amarillo. Y si se me cierra el esófago, no voy a poder comer. Entonces, en estos lugares, lamentablemente, una herida puede derivar en una estenosis. Por eso que no tenemos que tener cuidado cuando hacemos una herida en estas estructuras. Bueno, aquí hablamos de la epitelización, ¿no? Que se da, que en algunas partes se va a regenerar la piel y va a cubrir con un epitelio y va a ser una piel normal. Pero en otras partes solamente se va a reparar y va a quedar un tejido necrótico. Aquí tenemos las fases que son, ¿no? Inclusive aquí se le pondría una fase más, pero si quiere, no, el libro dice fase de sustrato, fase proliferativa, fase de remodelación. La fase de sustrato es la fase también que se conoce como una fase inflamatoria, donde se recibe la agresión del tejido y se va a empezar a inflamar. La fase proliferativa es donde el cuerpo produce citocinas por la inflamación y esa inflamación atrae, ¿no?, que vengan fibroblastos para producir colágeno y este colágeno remodela el tejido, ¿no? Y todo esto viene en periodos de tiempo, ¿no? Tenemos la lesión, la inflamación o fase de sustrato, la fase donde aquí se liberan un montón de citocinas, ¿no?, y factores también que van a hacer que intervengan para la cicatrización. Aquí tenemos la fase proliferativa donde ya se está empezando a formar tejido y la fase de remodelación que puede durar entre 21 días, inclusive hasta años, ¿no? Ustedes por eso van a escuchar, tengo una cicatriz blanca o tengo una cicatriz roja, ¿no? Y de pronto la cicatriz hace a los 6 meses o inclusive más tiempo puede seguir remodelándose todavía en el tiempo. Fase de sustrato, ¿cuánto tiempo dura? 1 o 4 días, ¿no? Que es la fase inflamatoria. En esta fase nosotros vamos a liberar muchas citocinas, ¿no? Aquí tenemos todos los factores, ¿no?, que se están liberando para que vengan los fibroblastos, que son los más importantes para formar colágeno, ¿no? También se van a formar vasos de nueva generación por la inflamación, ¿no? La inflamación da todo eso. Luego tenemos la inflamación, ya dijimos esto, la inflamación aguda. Se liberan todas estas, hay una respuesta vascular, una respuesta de citocina, ¿no? Bueno, luego viene la respuesta celular que comienza de 12 a 16 horas, donde tenemos los leucocitos, los polimorfos nucleares o los macrófagos están en los tejidos. Estos van a producir enzimas y van a empezar a producir la sustancia regenerativa. Tenemos la fase proliferativa que va a ser del día 5 al día 20.
Y principalmente aquí vamos a tener ya la epitelización, si hay una herida, yo me raspé, por ejemplo, aquí la piel, una herida superficial, va a regenerar, ¿no? Pero si es una herida más profunda, va a empezar a ver tejido de colágeno, ¿no? Aquí tenemos nosotros la fibra de colágeno, fíjense ustedes, la microfibrilla, ¿no? Y la fibra y la microfibrilla. En estas cadenas de tipo colágeno existe un medicamento que actúa muy bien, que se llama la vitamina C, ¿ya? Actúa en la regeneración de la cicatriz. Y es por eso que nosotros los pacientes que operamos, ¿no? Para que cicatricen bien su herida, le damos vitamina C, ¿no? Que tomen todos los días. Y los pacientes que tienen deficiencia de vitamina C, como el escorbuto, por ejemplo, son pacientes que no van a cicatrizar adecuadamente sus heridas. Y esto se debe a que favorece a la formación de que se unan las fibras de colágeno para formar la triple estructura helicoidal del colágeno, ¿no? Justamente es importante para esto la vitamina C. Este es el fibroblasto que produce esto. Aquí tenemos el procolágeno, que es aquí donde interviene la vitamina C. Luego viene la sustancia fundamental, que es importante. No se olviden que en todas partes del cuerpo tenemos colágeno 1, 2, 3, 4, ¿no es cierto? Y de acuerdo a la sustancia fundamental, vamos a tener cartílago, vamos a tener hueso, vamos a tener músculo liso, vamos a tener hígado. O sea, la sustancia fundamental es la que nos va a dar para qué tipo de tejido va a ser. Y eso va a depender de que si regeneramos o solamente reparamos. Pero va a depender también del tejido, ¿no es cierto? Muy bien, acá hablamos de la reparación. Ya. Bueno, algunas enfermedades, diga. Por eso es una lesión de articulación. Yo he escuchado que es bueno que uno consuma el colágeno, pero la verdad que no sé si qué tan bueno es y si es que tiene que estar acompañado de algo más fuerte. Probablemente sí, ¿no? Porque en el cartílago es el gran problema de las artrosis, ¿no es cierto? Tomar colágeno solamente no le va a regenerar el cartílago, porque el cartílago primero que no se regenera. No se regenera el cartílago, ¿no? Porque el cartílago, ¿por qué no se regenera? Porque el cartílago es una sustancia que no tiene irrigación propia, ¿no? Entonces, claro, se va a convertir va a ser una artrosis ahí, ¿no? El paciente, y generalmente las artrosis no van a mejorar, pero con la función algunos pacientes logran mejorar un poco, ¿ya? Y no solo el colágeno va a ser lo único que me va a ayudar, digamos, a eso, ¿no? Por ejemplo, acá nosotros hablamos de las enfermedades colagenopatías, que ustedes saben, por ejemplo, ¿no? Hablamos de lupus, esclerodermia, enfermedad de Sjögren, ¿no? Artritis idiopática, espondiloartritis, vasculitis, ¿no? Fibromialgia, ¿no? Una lista bastante grande. Entonces, supuestamente, para que mi articulación sobreviva más tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que necesita mi articulación? ¿Que se mueva o que no se mueva? Que se mueva. Entonces, el movimiento va a dar la función de las estructuras. ¿Y qué pasa si yo no me muevo? Correcto. Entonces, no solamente es el alimento, sino que también yo tengo que tener la función. Si mi músculo, ¿no? A mí yo me da un coma, me voy me siento más un rato, quedo en coma 2 meses y después los 2 meses despierto, probablemente mis músculos van a quedar completamente atrofiados. ¿Por qué? Porque no hay función. ¿Y mis articulaciones? También. ¿Por qué? Porque no hay función. Pese a que me hayan dado colágeno todos los días, digamos, ¿no? En el hospital, por la sonda o por la vía. Entonces, se necesita para las estructuras de cualquier tipo de tejido también el funcionamiento, la función, ¿no? Y algunas veces necesitamos otras cosas como suplementos de vitaminas y otras cosas, ¿no? Acá tenemos la fase de remodelación, ¿no? Que es la fase final de la cicatrización que puede durar después de los 21 días, fíjense ustedes, inclusive varios meses e inclusive años, ¿no? Para que regenere completamente. Acá tenemos los tipos de tejido conjuntivo. Aquí tenemos las citocinas, que son las que en la fase inflamatoria se van a empezar a, ¿no? El factor de crecimiento de las plaquetas, el factor de crecimiento epidérmico, la interleucina 1, factor de transformación de crecimiento, factor de transformación del tejido, factor de necrosis tumoral, factor de crecimiento fibroblástico, factor de crecimiento, insulina 1, keratosis, interferones. Fase de la cicatrización tenemos acá, la fase de sustrato,
de 1 a 8 horas, respuesta celular inicial 12 horas, probabilidad relativa de 5 a 20 días, y tenemos la última 21 a más tiempo, ¿no? Inclusive hasta años. Muy bien, acá tenemos los factores que influyen en las heridas, elementos locales, muy importante, la higiene quirúrgica, ¿no? Apegarse a todas las normas de tratamiento, limpiar bien la herida, usar bien los materiales, oxigenar bien la herida, ¿no? Son factores importantes. ¿El apoyo nutricional es importante? Sí. Nosotros tenemos pacientes que tienen desnutrición y ellos no cicatrizan bien. Entonces, la nutrición es importante. Albúminas que tengan en buen estado, el paciente va a cicatrizar mejor. Deficiencia de vitamina C tampoco ayuda a la reparación. Tenemos que tener niveles óptimos de vitamina C, ¿no? Para la formación de fibras de colágeno normal. Entonces ahí está alguna de las preguntas. Por ejemplo, si toma colágeno, pues vitamina C más, ¿no? Nos va a ayudar en este proceso de cicatrización. Muy bien. Aquí tenemos la enfermedad del escorbuto. También el uso de corticoides en algunas enfermedades inhibe la cicatrización, no ayuda, inhibe. La oxigenación adecuada de los tejidos es importante. Tratamiento de las heridas traumáticas, ¿ya? Tratamientos generales. Bueno, con esto vamos a acabar. Les voy a mostrar unos videitos acá. Aquí tenemos una herida limpia, ¿ya? Porque yo creo que más aprendemos de ver, ¿no? Estos videos yo los hice hace muchos años, en el hospital. Este es uno de mis residentes que está haciendo la curación de herida limpia. Fíjense ustedes, ¿no? Solamente le está pasando solución fisiológica al medio de la herida. No necesita más, ¿no? No requiere povidona, no requiere nada, porque es una herida limpia. Supuestamente, si la han cerrado así como la han cerrado, es que es una herida limpia. Y eso tenía que haberlo dicho el cirujano, ¿no? Pero el médico él tiene que observarlo por día, ¿no? Aquí tenemos otra. Cómo se preparan las gasas. Este es un material que está completamente estéril. Él no está usando guantes porque se ha lavado bien las manos, ¿no? Ahí tiene la bolsita. Estamos usando ahí yodopovidona. Fíjense ustedes. ¿Para qué sirve el yodopovidona? Ahí tenemos una herida abierta, ¿no? Ahí está la herida de Arduz, ¿no? Ahí está su herida que quería. ¿Usted la podrá cerrar esa herida? No. Con fuerza. Hay cosas que no son con fuerza, digamos. Hay cosas que son con cariño, ¿no? Esta es una herida abierta, ¿no? Que está en fase de granulación y él está limpiando solamente alrededor de la herida. Estamos esperando que la herida rellene. Esta herida puede tener dos procesos. Un proceso que rellene completamente el tejido de granulación. Y en ese caso, si es muy extenso, se le puede hacer un injerto de piel. Se saca un pedacito de piel, se le pone, ¿no? Y el otro caso es que sí forma el epitelio. Ahora, yo tengo que ver si la tensión me va a dar, pues, ¿no? Si estira. Si no estira el cuero, pues no da, digamos. Porque la piel estira. Sí. Correcto, ahorita vamos a ver eso. Estás un paso adelante, Hurtado. Acá tenemos nosotros la povidona, fíjense ustedes, estamos usando una herida. Esta es una herida de Fournier. Este es un paciente con una gangrena de Fournier, una gangrena que aparece en la región perineal, ¿no? Y queda completamente, ahí están los testículos, por si acaso. Ahí, ¿lo ven, no? Él está limpiando la región posterior. Aquí tiene una colostomía el paciente. ¿Para qué se hace la colostomía? Para que las heces no bajen allá y sigan contaminando, ¿cierto? Y como esta infección aparece en el perineo, una infección que aparece en inmunosuprimidos, en pacientes mayores de edad, estamos luego frente a una herida, que esta es una herida sucia, contaminada, ¿no es cierto? Está limpiando solamente con solución fisiológica. ¿Por qué no usa Povine dentro de la herida que está granulada? Porque el Povine tiene yodo, y el yodo es un citostático. El yodo quema, ¿no? Y el yodo no favorece la cicatrización, más bien la empeora. Entonces no debemos usar nunca soluciones con yodo, de peor alcohol, digamos, ¿no? Hubiera volado el abuelo ahorita si lo usamos alcohol, ¿no? Y aunque no crean, yo la primera vez que curé a un paciente, ¿no? Yo era estudiante, pues, ¿no? Yo siempre mi herida la curaba con alcohol, digamos, ¿no? No se había visto en las películas estas de que tiran balas, ¿no? Y le pasé alcohol a una herida, el paciente gritó, pues, ¿no? Y me dice reciente, doctor, ¿pero cómo le va a poner alcohol? No sabía, va a disculparle. Sí. Hombres y mujeres. Cualquier infección de región perineal. Generalmente se presenta en diabéticos, en hombres, o sea, un absceso perineal te puede formar esto y puede aparecer en mujeres o en hombres también, ¿no?
Sí. El agua oxigenada se puede usar. Se puede. Sí, algunos dicen que no, pero eso que dicen que no, no curan una herida. Doctor, ¿y qué usó en este caso? Solución fisiológica. A ver, pero acá nosotros, por ejemplo, en la herida, aquí superficialmente usamos povidona, ¿no ves? Alrededor. Algunos pacientes pueden hacer alergia a la povidona, al yodo, y les puede dar un choque anafiláctico inclusive. Entonces, ¿cuál es la otra alternativa que ustedes pueden usar? Pueden usar clorexidine, ¿ya? Clorexidine. Pero para dentro de la herida nosotros tenemos solamente, podemos usar fisiológico, podemos usar agua oxigenada. ¿Por qué me gusta a mí usar agua oxigenada? He visto buenos resultados. Por ejemplo, en los anaerobios, las gangrenas, no he tenido problemas hasta ahorita. Muy bien. Bueno, aquí habla del tratamiento de las heridas, que hay que irrigarlas, ¿no? Debridar la herida. Bueno, aquí quiero mostrar yo con un video, porque un video dice 1000 palabras, ¿no es cierto? Aquí está lo que le gusta a Hurtado. Estamos cargando la miel, fíjense. ¿La ven? Ahora van a ver cómo se echa la miel en la herida. Estamos echando la miel en la herida con una jeringa. ¿Qué propiedades tiene la miel? ¿Ya? Tiene dos propiedades. Primero, que se acidifica y crea un pH ácido para la bacteria y la mata. Segundo, es hipertónica. Se mete dentro de la bacteria y también la mata. ¿Ya? Entonces, esos son los dos mecanismos por lo que la miel. Un estudio, un trabajo, yo me acuerdo de un paciente que me dijo, dame un estudio. Me dice, no sé, ahorita no tengo ningún estudio, pero he visto a mis pacientes mejoran, le digo, ¿no? Y era médico más. Pero ustedes déjenme trabajar, le dije, ya después va a verle, ¿no? Después cuando ya sanó le digo, ¿funciona la miel? Pucha, buenísima, me dicen. Entonces, le ponemos la miel y le ponemos una gasa y cubrimos la herida. Y esperamos el proceso y vamos evaluándolo todos los días, ¿no? Si hay secreción purulenta o no hay secreción purulenta. El otro que podemos usar es el iruxol, o también se conoce colagenase. ¿Qué es la colagenase y el iruxol? Es la clostridiopeptidasa. ¿Qué es la clostridiopeptidasa? Es una enzima que destruye el tejido de la bacteria, el tejido malo. Entonces, podemos usar la clostridiopeptidasa aquí encima de la herida, ahí estamos usándola, ¿no? Y podemos usar una pinza que esté estéril, ¿no? Y podemos encima de la herida, o si tenemos guantes de también lo podemos usar con el guante estéril. Y esperamos. Muy bien. Y si esto está muy infectado, este fue un paciente que peleaba, Josué, era peleador, sabía pelear no sé qué MMA, y parece que se metió con una pandilla, ¿no? Y la pandilla le dio su tunda. Y él llegó después de varios días, parece que lo patearon, ¿no? En la pierna, esta es la pierna, esto acá es la rodilla, y llegó con la pierna prácticamente contundida y ustedes me van a decir qué tiene. Ustedes pueden ver una gangrena, un tejido. Aquí estamos haciendo un desbridamiento. No quiero que se le quede claro esto en la cabeza. Ese es un desbridamiento. Lo estoy haciendo yo por si acaso. Así se agarra la pinza. Así se agarra el bisturí. Estamos debridando solamente el tejido que está dañado. Usted, doctor, puede ponerle miel acá. ¿Le podría poner miel, Hurtado, ahí? O mejor lo debrido. Correcto. Eso quiero que tengan claro. Cuándo van a debridar y cuándo van a colocar miel o otra sustancia. En este caso el tejido es bastante grande, ¿o no? ¿Mide centímetros o mide milímetros? Centímetros. Yo tengo que desbridar. El desbridamiento es una parte fundamental que el cirujano tiene que realizar. ¿Un tejido necrótico que yo deje dentro del cuerpo humano está correcto? No, porque el paciente se va a morir, se va a infectar, va a tener sepsis, shock séptico, todo lo que ustedes quieran. Entonces, si yo hago una buena limpieza quirúrgica, ¿el paciente va a sobrevivir? Sí. Entonces, yo tengo que hacer una limpieza, así como ustedes están viendo, sacar todo el tejido. Y si le dejo un pedacito de tejido necrótico y lo dejo para la siguiente, porque estoy cansadito ahora, porque ya tengo que almorzar. No, ¿no es cierto? No es correcto. No es honesto. Yo tengo que limpiar bien al paciente, porque de eso importa todo.
importa el pronóstico. Si el paciente va a ir bien, se va a ir más rápido del hospital. Y si se va más rápido del hospital, va a haber una cama libre para un paciente, para otro paciente de Santa Cruz que venga a ese hospital. Entonces, yo cuando trato bien y curo bien a un paciente, le hago un beneficio no solamente al paciente, sino que a mi hospital, le hago un beneficio a la misma ciudad. Porque ustedes saben que andamos sobresaturados de camas, ¿no es cierto? Nunca hay cama en los hospitales. Entonces, si los médicos trabajamos adecuadamente y hacemos nuestro trabajo adecuadamente, cuando evaluamos bien los tejidos infectados y debridamos bien, evidentemente vamos a tener una buena evolución con los pacientes. Entonces, en algunos casos yo voy a colocar miel. En los casos que vieron ustedes, era muy poquita la fibina, ¿cierto? Milímetros. Pero en este caso, no puedo ponerle pues miel nomás. ¿Y qué creen que le estaban haciendo al paciente? Cuando yo vine a verlo, le estaban poniendo miel. Le estaban poniendo miel. ¿Por qué? Porque no evalúan los pacientes. Bueno, después de la cirugía, creo que le hizo una limpieza más y Josué se fue al tiempo a su casa, ¿no? Obviamente, su pierna quedó inutilizada, ¿no? Porque tuvieron que hacerle injertos de piel y todo y quedó con una pierna así, ¿no? Y él quería volver a pelear todavía. Yo le dije, al menos con la pierna no vas a pelearle, ¿no? Sí. Sí, para quemaduras que son de tercer grado. Hacemos escarectomía. En quemaduras de segundo grado profundo hacemos también algunas parecidas a esto. Pero este no es un paciente quemado, es un paciente gangrenado. ¿Y por qué se gangrenó? Contusión. Porque a este paciente lo patearon, lo golpearon. Y él llegó con la pierna así como ustedes, mi pierna si ustedes quieren. Pero cuando nosotros le valoramos la pierna y palpamos, habían crépito. ¿Qué significa eso? Gas. Y ya cuando hicimos una tomografía había aire. Ya habían anaerobio. Por una pata. Claro. Sí. Por un solo golpe, nomás no necesita muchos inclusive. A un chico, por un solo golpe que le dieron, le rompieron el páncreas. Uno nomás. Pero el que le dio pues era grande y el chico era delgado, digamos, ¿no? Por un golpe uno se muere, por si acaso. Muy bien. Ya saben, no se peleen. Muy bien, creo que con eso acabamos. No. Bueno, ya acabamos con esto. Cicatrización patológica. Tenemos nosotros los queloides y la cicatrización hipertrófica. ¿Ya? ¿Dónde aparecen los queloides? En cuello, oreja, ¿no? Lo que se pone en aro por acá abajo, no sé, por la oreja también puede aparecer. Aquí están, la oreja, fíjense. Queloides, cicatrices. Tratamiento. Usamos parche de silicona y podemos usar también la triamcinolona, que es un corticoide que hay que pincharlo cada semana en el queloide para aplanarlo. Y estos parches de silicona son para aplastarlo, ¿no? A veces inclusive los pacientes usan, si es en la cara, usan mascaritas, los quemados, por ejemplo, porque una vez aplastado puede mejorar, porque generalmente el queloide crece nomás hacia arriba, ¿no? Aquí tenemos algunas de las máscaras o también que se pone al cuerpo, son unas que tienen que apretar para que el queloide quede plano, ¿ya? Pero es un periodo bastante largo y muchas veces puede residuar. Se puede usar también radioterapia y quimioterapia, pero no se recomienda, ¿no? Lo que sí se recomienda es el uso de triamcinolona, que es un corticoide. Y en caso de retracción, ¿no? Acá tienen ustedes, por ejemplo, fíjense esta paciente, ¿lo ven el labio? ¿Lo ven acá el resultado? Bien, ¿no? ¿Qué pasó con ella? Ustedes tienen acá una cetoplastía. ¿Qué es la cetoplastía? Es un corte en forma de Z. Y voy a unir estos bordes para que me dé más espacio para que estire la piel, este con este y este con este. Y entonces voy a tener un espacio como que un acordeón que yo lo puedo abrir más. Bueno, pues si no le entienden, les voy a mostrar un videín rápido para que se den cuenta. Porque seguro que no le entienden. Después van a decir, ¿cómo era? Aquí, fíjense, esta es la cetoplastía, ¿no? Que se está haciendo. Aquí en este caso este es el resultado final, ¿no? Y es para alargar la piel donde quería suturar el arduz a la fuerza, ¿no? Eso es lo que va a pasar si te lo sutura a la fuerza. Va a quedar ahí, si es que es en la cara, ¿no? Si es que es en el brazo, de repente puede hacer un síndrome compartimental. O si es en una articulación, digamos, yo no voy a poder hacer esto. O en el cuello voy a poder hacer la movilidad. Entonces, en esos lugares los pacientes después, en el tratamiento, ¿no?, posterior, van al cirujano plástico para que el cirujano plástico les haga cetoplastías para que puedan tener una movilidad más adecuada. Por ahí quedaba ahí, ¿no? Con retracción. Hola, digamos, ¿no? Entonces, se le da esta cirugía para que pueda abrir, ¿no? Entonces, este es el pequeño video. Entonces, esta cetoplastía
es un procedimiento que se hace para aumentar más la superficie de la piel. Obviamente no en todos los casos se puede, en unos casos se tiene que aplicar aparte la cetoplastía. Ahí está, ¿ves? Ah, ya. Quedó grabado, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Aumenta la elasticidad de la piel y aumenta la superficie. Esta superficie ha quedado más grande, ¿no? Y es lo que pasa acá, por ejemplo, cuando ustedes ven acá, hay una retracción hacia arriba, ¿no? Cuando se hizo la cetoplastía, ¿no? Ya la paciente queda así, ¿no? Quedó bien. Se le aumentó el espacio. Muy bien, jóvenes, ese es lo final, creo. Sí. Muy bien, gracias. Pueden irse.